Lágrimas en una flor marchita, parte 7. Ari, tras hacerse la prueba de embarazo, estaba deprimida porque salió negativa. Muy triste mencionaba que esta era la oportunidad perfecta, pues se sentía lista para una propuesta de matrimonio. Y pues como Mincheol no usó protección, asumía que él desea que vivan juntos. Obviamente su amiga sabía que Ari está loca y no entendía cómo es que ella desea algo que la va a perjudicar y solo por ese chico. Quiso hacerla entrar en razón, pero Ari está ciega de amor. Así que furiosa le decía que ella no conoce nada de su opa y no sabe sobre su dura vida. Por eso sabía que él no le va a proponer matrimonio. Y enojada le decía que ya no quiere hablar con ella. Por otro lado, Jaisu se encontraba en su trabajo en la florería. En eso, Taeha le escribió, diciéndole que hoy no trabaja. Para Jaisu era raro que él se tome un día libre, y ahora sospechaba más de que su Taeha es un gigolo. En eso le preguntaba dónde estaba, y él estaba esperando bajo la lluvia. Jaisu se lo imaginaba tierno, dócil bajo la lluvia. Así que, ¿cómo tendría él ese tipo de trabajo? Le dijo que qué tal si mientras espera le cuenta una historia de miedo. Y es que escuchó que en el motel donde está trabajando hay un fantasma. Taeha, aprovechándose de esto, le dijo que tenía mucho miedo y que quería quedarse a dormir con ella, pero al mismo tiempo él recordaba cuando solamente solía observar a lo lejos a Jaisu. Hace tiempo, cuando Jaisu trabajaba en ese mismo hotel, la veía dormirse en la recepción. En eso, un borracho llegó al lugar, quiso despertar a Jaisu para pedir una habitación, pero Taeha le pidió silencio. ¡Shh! Y al poco tiempo, ese borracho terminó hospedado en un hotel de lujo. Mientras que Taeha, tras dejarla descansar lo suficiente, la despertaba y le pedía que le dé 2 habitaciones, pero no obtuvo de ella la atención que deseaba. Creo que ni siquiera lo miró. Al día siguiente, aquel borracho llegó con la dueña del motel y le contó lo que anoche pasó, que hay un fantasma en este lugar, muy guapo, alto y pálido como un vampiro. Y cuando lo vio pensó que realmente no es un humano. Lo había subido a un auto negro precioso y terminó hospedado en un hotel de lujo. Obviamente para esa señora él está loco. ¿O lo alucinó? Y más tarde la dueña del motel le preguntaba a Jaisu si acaso no vio un fantasma ayer, pero Jaisu no había visto nada paranormal, aunque sí se alistaba para empezar ya su turno. Mientras tanto, Taeha volvió, pero esta vez quien lo atendió fue la dueña, y aunque Jaisu estaba ahí justo frente a él, ella ni siquiera regresó a verlo. Era como si no existiera para ella, solo su disque esposo Mincheol. Tras eso, la dueña le contó que el chico que acaba de irse es muy guapo. Pero claro, ella no lo vio. Y Taeha escuchaba como solo para Jaisu existe su esposo. Al inicio, Taeha deseaba que Jaisu no tuviera tiempo para regresar a casa. Le gustaba verla trabajar y que llegara cansada. Pero poco después empezó a desear que no se enfermara, que no tuviera frío y que al menos sonriera un poquito. Días más tarde, Jaisu en su trabajo en el restaurante se sintió mareada. Salía a tomar un poco de aire mientras pensaba en su disque esposo. En eso Taeha, que la espiaba, escuchó una llamada. Mincheol se estaba quejando porque no había nada que comer, solo el mismo estofado de siempre. Jaisu, en vez de enojarse, muy tranquila le decía que mañana irá a hacer las compras. En eso Jaisu le preguntaba por su entrevista de trabajo, pero Mincheol tomaba esto como presión o como si lo molestara o no confiara en él. Y claro, Taeha escuchaba todos sus problemas, cómo lloraba Jaisu por culpa de ese inútil. Y a su vez pensaba en cómo desearía que ella sonriera. Pero, como dicen, el karma existe y en esta ocasión tiene nombre y apellido. Boom Taeha, quien no pensaba tener piedad con Mincheol, lo iba a desechar causándole heridas incurables y a su vez tomando su lugar. Y así había empezado su misión, conquistar a Jaisu. Hoy, al recordar todo esto, Taeha esperaba que Jaisu llegara a perdonarlo, pues no piensa parar ahora, hasta hacer que esa idiota de Mincheol llorara, pues hace unas horas Taeha vio a Mincheol ingresar a un banco para pedir un préstamo.
En la mente del pelos de zanahoria ese, habitaba el recuerdo de que, tras sacar a su esposa de su trabajo, la arrastró a un callejón, la empujó contra la pared y le aclaró que además de él, nadie amaría a alguien como ella. Pero entonces se le vino el recuerdo de Ari, quien mencionaba que seguramente hay muchas mujeres enamoradas de él, pues para ella su opa es un hombre genial. Palabras que engrandecieron el ya enorme ego de Mierdeón, quien decía ahora sentirse vivo, pues aunque no sea Haesu, él todavía es un hombre por el que hay demanda, y Ari es la tonta que cayó en sus redes. Por eso este bruto pensaba que por esa razón él podría dejar a Haesu en cualquier momento y regresar cuando se le dé la grandísima gana. Porque a diferencia de él, que tiene tantas detrás de él, ella no tiene a nadie más que pueda amarla como él. Fue por eso que con esa gran confianza decidió que podía vivir un amorío y luego regresar a ella como si nada, hasta que apareció la imagen de ella con ese hombre guapote en su casa. Claro, con Taeja. Y ahí sí, chao confianza. Y se negaba a creer que Haesu se entregara a otro hombre que no sea él. Pobrecito. Fue por eso que antes de ir al banco había visitado un restaurante donde antes solía trabajar Haesu, pues el muy desgraciado ni siquiera sabía en dónde estaba trabajando Haesu. Nunca se interesó. Y al preguntar por ella, ese señor que por lo visto atesora a su trabajadora, se negó a darle información. Pero Mincheol muy seguro decía que él es el esposo de Haesu. Más tarde, fue al banco y se negaron a darle un préstamo. Salía desanimado y recordaba que Haesu, a pesar de todo, siempre esperó tener una vida mejor. Y jamás le gustó que Mincheol pidiera dinero prestado, menos a gente retorcida. Para Mincheol, Haesu es una ingenua y una tonta. Las únicas personas que le prestan dinero a gente como ellos es gente que viven en el mismo pantano. Y más tarde Mincheol sonreía. Por vivir a expensas de Ari, había acumulado varios salarios, pero aún así no era suficiente. Y pensaba que a juzgar por cómo están esos hombres en casa de su esposa, refiriéndose a Jae y a Taeja, sabía que son peligrosos y debía pagarles cuanto antes. Hace ya mucho tiempo, Mincheol en la secundaria escuchaba cómo hablaban de su novia. La veían como una campesina bonita y ya. Pero para ellos, Kijeon era más linda, incluso adinerada. Y aquel amigo de Mincheol no entendía por qué Mincheol quería dejarlo todo por Haesu, si para él ni siquiera es tan bonita. Meses más tarde, Mincheol trabajaba día y noche. Ya estaban cerca los exámenes de ingreso a la universidad, y Mincheol era alguien aplicado, muy estudioso, que podría haber entrado a la universidad que quisiera incluso con una beca. Además, él había ahorrado lo suficiente para poder estudiar. Incluso tenía mucha motivación en la escuela, pues su profesor solía molerlo a golpes cuando veía que Mincheol no daba todo de sí para su futuro. Se preocupaba mucho por su bienestar. En eso, él ya salía cuando de la nada vio a su amigo observando a su novia y lanzó un balón muy cerca de su cabeza, asustándolo, y esperaba que no vuelva a mirar a su cuñada con ojos así. Tras eso corría Haesu llamando a la esposa, pero su mejor amigo quería abrirle los ojos, supuestamente. Más tarde Haesu lo miraba preocupada, pues cuando él ingrese a la universidad tendrá muchos amigos. Mincheol entendía que le preocupaba, que conozca a más chicas, pero le pedía que no se preocupe por eso. Él solo la quiere a ella, y así pusieron su nombre en un mural. Con los días, Mincheol recibió una invitación a una boda. Su jefe le dio para que vaya a comer algo rico y puede ir acompañado. Él iba feliz pensando en que también desea casarse algún día, comprar una casa en la que Haesu no pase frío. Pensaba en su futuro con ella hasta que al pasar por la casa de Haesu escuchó gritos y la vio a ella completamente lastimada. Su padre la había golpeado. Él corrió a protegerla y cuando el padre de ella salió, Mincheol lo sujetó e incluso permitió que lo golpearan a él. Le pedía huir a Haesu, pero ella no pensaba dejarlo solo, y Mincheol, al verla llorando por él, empujó al padre de Haesu y la sujetó para decirle que deben huir. Salieron corriendo ese día sin rumbo alguno, y recuerda aquel día como el día en que abandonó toda esperanza, y con 19 años le propuso a Haesu huir y vivir juntos. En ese tiempo él deseaba darle todo, además tenía muchos ahorros.
Obviamente su decisión tuvo consecuencias. Su amor juvenil lo llevó a abandonar toda oportunidad de prosperar. Abandonó la idea de ir a la universidad. Y claro, su mejor amigo lo maldecía. Odiaba su optimismo. Pues nada le va a salir como desea. Pues ahora vive el presente como algo bueno. Pero pronto se encontrará con muchas adversidades y vivirá como un completo perdedor. Solo por ella. ¿Para qué? Para que al final termine ahogado en la desesperanza. Fue por eso que el mejor amigo de Min Cheol habló con Hae-soo. Le contó que hay muchas mujeres de buenas familias que están locas por él. Pero él ha elegido a ella. Ella, que ha vivido en la desgracia. Pero ahora Kang Min Cheol se enloda con ella y le aclaraba. Sin ella, Min Cheol hubiese vivido tranquilo sin meterse en problemas. Aunque Hae-soo le juraba que ella también se iba a esforzar. Prometía que van a vivir bien, pero este le contó que ella no sabe lo que acaba de abandonar Min Cheol por ella. Y así le contaba todo. Por otro lado, Min Cheol había encontrado una casa pequeña. Era algo fría, pero al menos tras limpiarla se veía decente. Estaba emocionado por vivir con Hae-soo, hasta que de golpe Hae-soo llegaba a golpearlo. Le preguntaba cómo podría pagarle algo así. No quería que desperdicie su futuro por ella. Ella, no importa, podía vivir y morir en la miseria, pero no deseaba que él arruine su vida. Min Cheol en ese entonces le dijo que ella no lo ha obligado a nada. Más bien es por ella que ahora desea vivir bien. Así, tras recordar todo esto, pensaba, no quiere verla llorar. Pero cada vez que él consigue mucho dinero, Hae-soo llora. Obvio, porque la endeuda más. Pero para él, este amor, que brilla intensamente, sin importar qué haga, al final los unirá y volverán a estar juntos. Pero no tienen idea de que Hae-soo ya está con un loco guapísimo que está dispuesto a todo por ella. Con los días, Hae-soo se encontraba arreglando ropa de hombre en su casita y recordaba cuando Taeja aceptó su idea. Poco después ya trajo un poco de su ropa y hoy Hae-soo, al sujetarla, se daba cuenta de que huele muy bien. Al sentir ese aroma sentía a Taeja cerca de ella y al ser tan grande sentía esa camisa tan cálida como una manta. Pero así se fue a dormir. Al estar en la cama empezó a sentir frío. Había pasado tanto tiempo junto a Taeja, pero ahora que no lo ha visto en algunos días, sentía que algo faltaba a su lado. En eso Taeja aparecía junto a ella y apenas llegó, inició su modo cazador. Hae-soo, claro que disfrutaba de esto, se sentía deseada y por alguna razón, al sentirlo hábil, pensó que en realidad puede ser que es un gigoló. Así que, poniéndose sobre él, le preguntaba, ¿a qué te dedicas exactamente? Y yo sí decía, demasiado directa para ser verdad, pues esto no era más que un sueño. El celular sonó, se despertó y al revisarlo, era Taeja quien a las 3 a.m. le contaba que ha terminado de trabajar. Una sospecha más por la hora, pero Hae-soo le respondía y le contaba que se había despertado por un sueño raro, pero que iba a volver a dormir. Tras eso, Hae-soo deseaba dormir y ya no podía. Por alguna razón se había acostumbrado a tener el calor de Taeja, tanto que hasta aparece en sus sueños, y como no podía dormir, se le ocurrió usar la ropa de Taeja para conciliar su sueño. Se puso la camisa de él y usó el resto de ropa como una manta. Y por el aroma de Taeja pudo dormir plácidamente. Al día siguiente, Taeja, al recordar que Hae-soo tiene sueños raros, decidió comprarle un osito de peluche. Mientras que por otro lado Taeje seguía investigando a su hermano Taeja. Y todas las personas que lo conocían hablaban muy bien de Taeja, halagando su mirada, su forma de ser y cómo los trata. Obviamente Taeje estaba harto de escuchar halagos de su hermano, pero en eso recordaba que uno de ellos habló que Taeja nunca tuvo novia, aunque Jae-hee siempre estuvo detrás de él. Con esto, más tarde Taeje le pidió a su guardaespaldas que investigue sobre esa tal Jae-hee, pero no entendía por qué el maldito de su hermano no ha tenido novia. ¿Acaso es impotente o tiene un gran secreto? Quizás es igual a su padre, que apareció de la nada con un hijo ilegítimo. Al mismo tiempo, Taeja en su departamento le lanzaba dinero a Jae, pues esperaba que le enseñara a coser. Jae obviamente sabía y bueno, terminó indicándole cómo hacerlo. Tras eso,
Taeha solo empezó a bordar un corazón en el peluche. Y mientras lo hacía, Jae quería saber por qué sigue usando la misma ropa de siempre, refiriéndose a esa camisa que le regaló Jaisu. Es como si no tuviera otra. Y para Jae esta ropa lo hace lucir incluso más intimidante. Aparte no entendía por qué llevaba días sin ir a visitar a esa mujer. Taeha le contó que Jaisu le había pedido que no fuera por un tiempo. Y era sorprendente para Jae. Lo imaginaba como perro tras esa mujer. Pero Taeha confesaba que tiene que ser un buen chico, pues hizo una promesa, que si pasa algo, ella vendrá a buscarlo. Además ya le dijo que le dará una oportunidad, no a Min Cheol, sino a él. Y quería confiar en ella. Pero para Jae no había nada más inútil que confiar en el corazón de una persona, pues a veces eso es lo que termina destruyéndote. Aunque ahora que pensaba, por el lado del presidente y del primer joven maestro, todo estaba silencioso. Y para Jae, esta era la calma antes de la tempestad. Pues Taehae ya había encontrado a Yeji, y el guardaespaldas de Taehae la interrogaba para saber sobre Taeha o cuál es su novia. Yeji dijo no saber nada y se marchaba, pero entonces recordó cómo Taeha la rechazó. Estaba furiosa, así que volvió con el guardaespaldas y le contó que ahora lo recuerda todo. Taeha está saliendo con una mujer que trabaja en un restaurante y es 10 años mayor a él. Por otro lado, Jaisu estaba aún en la búsqueda de un nuevo hogar para ella y Taeha. Llegó a ver un lugar, pero estaba demasiado pequeño. La cocina y el baño ahí mismo y un cuarto chiquitito. Obviamente no era espaciosa como para ella y Taeha, así que no iba a servir. En eso, la casera, al ver que necesitaba más espacio, le preguntaba si está recién casada. Al decir que sí, pensaba que seguramente va a tener un bebé, así que pensaba mostrarle una casa más grande. Pero al escuchar sobre tener un bebé, Jaisu decía que en realidad no lo tendrán, pues ella no puede embarazarse. Mientras tanto, en la empresa de Boom Taeho, la secretaria se admiraba que Taehae, el joven maestro, nuevamente se había ausentado, mientras que Taeha estaba ahí trabajando. Aunque cuando se acercó, se llevó la sorpresa de su vida. Taeha estaba bordando un corazón en un peluche, mientras sonreía hermosamente. Por otro lado, Taehae se encontraba saliendo de darse una ducha, cuando en eso su guardaespaldas le contó que finalmente la han encontrado. Así se enteraba que Jaisu es una vieja, 10 años mayor a Taeha y es divorciada. Obviamente le causaba gracia, pues no podía creer que haya creado una obsesión y recoger algo que alguien ya comió y tiró. Y para Taehae, su hermano solo está jugando, le daba a esa relación una duración de 3 meses. Pero aunque no era algo importante, debería al menos ver la cara de esa mujer. Según él, una mujer descarada. Mientras tanto, Taeha seguía vigilando los alrededores de Jaisu, mientras que Jaisu estaba trabajando en ese motel como recepcionista. En eso, Taeha le escribía para saber cómo está su trabajo, y ella ya lo extrañaba. Pero realmente ha estado ocupada. Ha estado buscando casas en su tiempo libre, y no quiere la ayuda de Taeha, por eso no se lo ha dicho. Por suerte, Taeha escuchó su petición de que no fuera a verla por un tiempo, y así aprovechó de toda la ropa de Taeha usándola de pijama, de cobija y de almohada, y luego la planchaba y la ponía en su lugar. Y si no quería que Taeha supiera de que está buscando un nuevo hogar, es porque no quiere que él haga cosas extrañas por dinero. Además, poco a poco Jaisu estaba desarrollando un apego muy fuerte por él, y se acostumbraba al cariño que le da. En su pensamiento deseaba que Taeha no la escuchara y que llegara a verla. Y al ver que no fue así, se sentía un poco herida. Pero hoy Taeha la sorprendió, pidiendo una habitación en el motel, donde ya estaba trabajando Jaisu, y le comentaba que ya que el motel está embrujado, esperaba poder dormir con ella. Por otro lado, la esposa del presidente Taeho, la directora Baek, llegaba muy arbitrariamente y esperaba que su esposo cumpliera con sus deberes de esposo con ella. Al mismo tiempo, Taeha acompañaba a Jaisu a casa. Ella intentaba hacer conversación con él, pero Taeha era cortante, y ella sentía como si él no la hubiese extrañado. Además, notaba que mientras ella no podía dormir, él sí. Lucía peinado, con traje, y Jaisu le preguntaba, ¿acaso quiere impresionar a alguien? Taeha feliz se acercó a ella preguntándole si le ocurre algo, ¿o acaso se siente insegura?
preocupada porque mire a alguien que no sea ella. Hae-soo pensaba que sería bueno que él consiguiera a alguien mejor que ella, pues sentía no merecerlo, pero Tae-ha, que pudo deducir qué piensa, la acorraló en un callejón y sujetando sus manos las llevó a los botones de su camisa, pues Hae-soo tiene miedo de que él ya no sea de ella, y así Tae-ha le pedía dejar una marca en él. Hae-soo empezó a morderlo, dejando sobre él no una marca sino varias, lo que significa que ella es la dueña. Tras medio comérselo, Tae-ha le preguntaba, ¿ya no tienes miedo? Mientras tanto, la esposa del presidente no entendía cómo él puede mirar así a la madre de su hijo, pero le informaba que pronto será su exposición. Todos los chaebol, es decir, hijos de empresarios importantes, llegarán, y no le estaba pidiendo que le acompañara, pero le recordaba que habrá mucha gente mirando y para salvar su cara, esperaba que le permita a su hijo asistir con ella, pues podía soportar ser una mujer abandonada por su esposo, pero no desea ser una madre separada de su hijo, y sorprendentemente, Tae-ho aceptó. Con los días, Hae-soo se encontraba con la marca de Tae-ha y seguía en busca de un nuevo trabajo. Se volvió difícil encontrar uno que se adaptara al horario que tiene libre, y su deseo era ahorrar y lograr lo que tanto desea, conseguir una nueva casa. Al día siguiente, ella caminaba por las calles cuando en eso escuchó la voz de Ari, quien hablaba con sus padres sobre Min-cheol, diciendo que pronto se va a casar con él. Hae-soo, al verla, quiso esconderse, pero no entendía el por qué. Ella fue la traicionada. Quien debería tener vergüenza debería ser Ari, y esperaba algún día poder enfrentarse a ella, contarle el tipo de hombre que recogió. Pero no se atrevía. Más bien, lo que ahora deseaba era presumir a Tae-ha. Aún así, quería no encontrarse con ella cara a cara, y el semáforo no cambiaba. En eso, una mano la sujetó. Por lo tanto, Ari no la vio. Quien secuestró a Hae-soo era nada más y nada menos que un peluche. Bueno, Tae-ha, quien terminó de bordar el peluchito. Además, llegó justo en el momento indicado para salvarla. Así le entregaba el peluche esperando que ya no tenga pesadillas con él. Y lo más lindo es que él mismo bordó ese corazón. Hae-soo recordaba su pasado, cuando el bobote de Min-cheol la vio queriendo recoger un peluche de la calle. Para él era un trozo de algodón y ya. Y le decía que ella es una adulta que no debería interesarse en cosas tan infantiles. Sin embargo, hoy, al tener eso que siempre deseó, estaba feliz y le agradecía por este lindo gesto. Le preguntaba por su trabajo y él decía haberse escapado. Esperaba escapar con ella también, pero ella veía infantil eso de huir de trabajar. Se negaba, así que Tae-ha la secuestró. Y así fue como Jae terminó nuevamente como reemplazo de Hae-soo en el restaurante. Y como ya lo conocían, tenía hasta su tiempito libre para descansar, aunque en eso notó algo. Mientras tanto, Tae-ha se encontraba caminando con Hae-soo, quien notaba que cuando está con Tae-ha todos son amables con ella. En eso notó las marcas que ella le dejó en el cuello, y al ver que tenía desabrochado el botón de la camisa hizo que se agachara. Lo abotonó y de golpe 2 lagartonas regresaron a ver a Tae-ha. Hae-soo, celosa, rápidamente volvió a pedirle que se agache y esta vez ella misma desabotonó la camisa para que todos vieran que él tiene dueña. Sin embargo, alguien los estaba siguiendo. Mientras tanto, Jae notó que alguien lo estaba vigilando y rápidamente se dio cuenta de quién. Puso a prueba sus reflejos y lo comprobó, para luego ahora sí partirle su mandarín a gajos. Y esperaba que le cuente quién lo envió. Tras escuchar quién, Jae se asombró, pero sabía que todo esto fue el cebo, para que sepan que él ya lo sabe todo. Seguramente, Tae-ha. Al mismo tiempo, un hombre seguía a Tae-ha. Él hace rato lo había notado, pero sabía que Hae-soo jamás lo notaría. ¿No tiene por qué? Pensaba encargarse de quien lo sigue después, pero Hae-soo lo notó, lo sujetó y salió corriendo con él. Tae-ha se sorprendía, no entendía cómo es que ella se dio cuenta. Solo aquellos que han vivido todo tipo de desgracias podrían darse cuenta de esto. Pero Hae-soo, muy confiada, le pedía seguirla en silencio, pues ella sabía que Tae-ha ha vivido una vida muy dura. Las cicatrices están en su cuerpo e incluso ahora mismo lucía cansado. Ella decía ver su dolor, pero no entendía quién diablos lo seguía. Y Hae-soo asumía que era un cobrador, quizás se metió en un trabajo turbio. Ya Hae-soo estaba preocupada por estar en un callejón oscuro, pero en eso vieron una tienda abierta y era la tienda.
Taeha no entendía qué hacen ahí, y ella decía que ingresaron para comprar algo. Al darse cuenta dónde estaban, Haesu se sonrojaba, mientras que Taeha en modo burla le preguntaba, ¿acaso yo no soy suficiente? Pues ingresaron a una sex shop. Por la urgencia de huir no se dio cuenta de nada, pero para no quedar mal, dijo que había ingresado para comprar algo. Empezó a buscar algo normal, al mirar por ahí vio artículos de sadomasoquismo, y ya se imaginaba atada por su Taeha. Pero claro, debía encontrar algo normal, y así encontró unas medias. Medias desechables para que se rompan con facilidad. Como Taeha se burlaba de ella, Haesu encontró algo interesante. Compró unas esposas para darle una lección a alguien, una bestia enorme que no la obedece. Y así Taeha sonreía al verla así. Tras eso, Jesús salió del lugar mirando primero si es seguro, y así salieron corriendo. Claramente, Taeha adoraba estar así con ella. Jesús notaba que él reía, pero Taeha no podía dejar de sonreír, porque Jesús está a su lado. Sentía que si incluso los expulsan al infierno, estarían bien juntos. Así decía tener mucho miedo y que deseaba seguir huyendo con ella. Al poco tiempo encontraron un karaoke antiguo. Al ingresar pudieron descansar, pero Taeha quería saber cómo supo que lo perseguían. Haesu dijo haber notado que él lucía agotado, pero aprovechó para lanzarle la bomba, preguntarle si acaso él es un gigoló. Taeha se asombraba, no podía entender qué diablos pasaba por esa cabecita tan chiquita, pero le respondía: ¿me compraría si fuera así? Haesu le pedía hablar claro, pero él decía que si le dice la verdad, tampoco le creería, y agregaba: de verdad fue mi primera vez. Así empezó a besarla, y para ambos era la primera vez el besarse en un karaoke. También fue la primera vez que ingresó a una tienda de adultos con una mujer. Fue la primera vez que compró esposas, y es la primera vez que codicia algo ajeno. Así que sabía que nadie compraría a alguien tan corrompido de mente como él. Y en voz alta le pedía: por favor, ámame. Y esperaba que ella le enseñe el amor adulto. Mientras tanto, Ari recordaba haber sentido que alguien la observaba, y minutos después vio a esa mujer que estaba antes con Mincheol, cargada por un hombre muy lindo y alto, quien le sonreía con satisfacción, como quien burlándose. Al mismo tiempo, una niña alcanzó a ver el osito de peluche de Haesu. Corrió ante Taeha para decirle que su conejito quiere ser amigo de Osito. Taeha, quien llevaba al osito, no dudó en jugar con esa niña. Fue tan tierno verlo interactuar con esa niña, pero a Haesu eso le dolió mucho, pues al ver a esa niña y a Taeha felices, recordaba cuando intentó tener un bebé con Mincheol, y pronto descubrió que ella no puede tener hijos. Taeha, que la vio rara, se fue tras ella, pero Haesu no quería hablar con él. Él no sabía qué hizo e incluso quería hacerla jugar con el oso, pero Haesu no estaba bien. Terminó empujando el peluche y le decía que no tiene nada que tenga que ver con él. En eso Taeha la sujetó y celoso le preguntaba: ¿acaso pensabas en él? Haesu se disculpaba, y para él fue una confirmación. Y pensar que hace un momento en ese karaoke ellos lucían felices. Escribían en las paredes notas y lucían como dos locos enamorados, sin prejuicios de edad. Taeha sí la besaba en ese momento, mientras pensaba que ella realmente dejó atrás su pasado. Pero en eso Haesu lo apartó y le pedía que la dejara ir sola a casa y a su vez que se fuera por hoy. Taeha aceptó y se marchó. Al día siguiente, Taeha estaba siendo alabado por la secretaria, mencionando que él es muy dedicado en su trabajo, pero al mismo tiempo ya llegaba Taeha y se encontraba cara a cara con aquel que lo estuvo siguiendo. Ayer en la noche, obviamente, fue tras de quien lo seguía, y ahora sabía que debía ir a ver al presidente. Mientras tanto, Haesu no se rendía. Seguía buscando trabajos y más tarde, al enterarse de esto, el jefe del restaurante le pidió no esforzarse demasiado. Quería ayudarla e incluso ofrecía pagarle un poco más por su trabajo. Obviamente, ella no le pedía nada, pero Haesu aún así, con la ayuda de conocidos y amigos, se sentía vacía por estar alejando a Taeha, pues él jamás se quejó de nada, mientras que en cambio ella lo haría, pues en su mente sabía que tarde o temprano esto terminaría en infelicidad. Y aún así, él quiere seguir estando a su lado. Pensó por un momento que podrían ser felices, pues podrían sonreír juntos, incluso si no es para siempre.
Por otro lado, Taehae finalmente llegaba a ver a la mujer que su hermano tiene como juguete. Se imaginaba ver a una mujerzuela, pero al verla, solo pudo deducir que es bonita, tiene buen cuerpo, no tiene hijos. Sin embargo, lucía muy descuidada. Su ropa, el cómo se ata el cabello, qué mal gusto, decía. Sin embargo, algo llamó su atención y dedujo que no está tan mal. Al mismo tiempo, Hae-soo le había dejado un mensaje a Taeha. Y Taehae, que la seguía mirando, pensó que realmente ella puede servirle en sus planes. Más tarde, Taehae llegaba como hijo tierno ante su madre. Por lo visto, llevan tiempo sin verse. Pero claro, el llamarlo fue para comentarle algo. Empezó por preguntarle cómo está su pierna. Taehae odiaba tocar ese tema, pero decía estar bien, excepto por ese bastardo que siempre se mete en su camino. Su madre, feliz, le decía que su padre pronto lo va a llamar para hablar con él en persona. Pero ella quería decírselo con anticipación. El presidente ha aceptado que él asista a su exposición la próxima semana. Y en su nombre. Eso significa que lo van a conocer y lo tomarán como el sucesor de la familia Bo. Taehae sabía que por fin le habían dado su reconocimiento, pues recordaba que antes él solía suplicarle a su padre por afecto, pero ahora no le importa eso. Así que feliz esperaba que todo resulte bien para ambos y que Taeha finalmente se quede en donde pertenece, en la oscuridad. Además, Taeha luce perfecto, pero es un bastardo que se comporta muy mal, saliendo con una divorciada que obviamente él piensa molestar hasta que logre una reacción de Taeha. Por otro lado, ya Hae-soo regresaba a casa y al llegar adoraba poder sujetar su peluchito, aunque estaba frustrada. Sabía que hizo mal, pero no podía entender que la ignorara todo el día y ahora lo extrañaba. Antes era tan normal no recibir respuesta de Mincheol, pero ¿por qué ahora duele? Al parecer ese corazón acostumbrado a la indiferencia se había derretido por culpa de Taeha. Y así, mientras usaba la ropa de Taeha y abrazaba el peluche, pensaba que ya no puede fingir estar bien. Por otro lado, Taeha iba a ver a su padre. Aunque Jae notó que él ignoró el mensaje de Hae-soo, le preguntaba qué pasa, y Taeha quería que su Hae-soo se sienta un poquito herida. Sin embargo, ya veía a su padre hoy y recordaba que antes, la forma en cómo era su padre, sus pensamientos, sus juicios, sus cambios de emoción, lo tiene todo. Y odiaba él como solo con mirarlo podía saber qué pensaba. No quería ser igual a él, y se esforzó por ser un poco diferente. En eso, su padre le comentaba que pronto será la exposición de su madre. Bueno, en realidad, su madrastra. Y como habrán muchos invitados, le contó que será difícil. Así que esperaba que al menos su hijo estuviera cerca. Y obviamente se refería a él y no a Taehae, pidiéndole a él que fuera con su queridísima madrastra. Tras salir de ver a su padre, Taeha estaba feliz. Y recordaba lo que ocurrió con Hae-soo. Deseaba que use ese peluche para dormir con él. Y con todo lo que pasa a su alrededor, realmente estaba agotado. Esperaba que Hae-soo le sujetara la mano, se lo llevara y corrieran juntos. Y a su vez, al recordar la pregunta de Hae-soo de si es un gigolo, se sintió inquieto. Se lo preguntó tan calmada, como si él fuera capaz de acostarse con muchas mujeres. Pero no es así. En ese momento, mientras iba a ver a Hae-soo a su casa, pensaba, ¿será que ella ya tiró a ese pequeño trozo de tela y algodón? Pero al ingresar se llevó una agradable sorpresa. Ingresó despacio, hasta que de golpe, Hae-soo le pedía no acercarse. Le preguntaba, ¿eres tú, Taeha? Claro que eres tú, pero no quiero verte, pues siempre llegas solo en mis sueños. Ayer, antes de ayer, cada día es igual, y empiezo a sentir que solo yo te estoy esperando. Tú habías prometido venir cuando sintiera frío. Y no entiendo para qué trajiste ropa si ni siquiera vas a venir. Ni siquiera respondes mis llamadas. Duele tanto. Y al escuchar esto y ver esto, Taeha sentía una mezcla de emoción y locura en su interior. No dudó en sujetar a Hae-soo. Ella seguía negándose, supuestamente seguía soñando, pero Taeha ya no podía contenerse, menos con ella vestida de esa manera. Tras besarla, Hae-soo sabía que ella mentía. Quería tenerlo cerca a pesar de decirle que se fuera, pero así la muy loca pensaba que seguía soñando, que era un sueño muy cruel, demasiado real, y tras unos minutos, finalmente comprendió que es demasiado real para que sea un sueño.
sueño. Hasta terminó diciéndole qué buen sueño tengo. Así Taeha volvió a someterla. Y solo cuando ella vio a su alrededor, entendió que no estaba soñando. Rápidamente se disculpaba por usar su ropa, iba a lavarla, a plancharla, quiso escapar, pero Nel Pastel la atrajo. Y mientras lo hacían, él quería saber si sigue pensando en él, refiriéndose a Mincheol. Medio la castigaba y ella le juraba no haber pensado en él. Realmente no lo haría, es imposible. Y finalmente se disculpaba por hacer que él lo malinterpretara. Y como esa disculpa fue muy sincera, todo se aclaró. Por otra parte, Taeha estaba feliz. Feliz por lo que su adorada madre le contó. Pero como siempre, ahí andaba de libertino con otras de las tantas que tiene. A la mañana siguiente, Taeha despertaba junto a Jaisu, pero así, tras arreglarse, ambos salieron felices. Taeha incluso sostuvo su mano, pero al hacerlo, Jaisu pensaba, si algún día él podrá caminar tomado de la mano de un niño que se parezca a él. Seguramente él también desea tener una familia, y pensaba en que desea pedirle que viviera con ella para siempre, sumidos en la desgracia. Pero eso significaría que él abandonaría su futuro, y ella no quiere ser egoísta. Por eso lo había decidido no decirle nada, no pedirle nada, y jamás impedirá que él logre obtener un futuro brillante, aunque a veces, muy de vez en cuando soñaba en cómo sería si formara una familia con él. Por otro lado, en la residencia de una familia prestigiosa aparecía una joven, cuyo padre esperaba verla en la exposición de la directora Baek y que trate de acercarse a su hijo, quien tiene su misma edad. Obviamente quería comprometerla con un boom, pero ella se negaba a aliarse con ese tipo de gente tan peligrosa. Pero mientras, Taeha recibía la hermosa noticia de que su queridísimo hermano Taeha va a asistir a la exposición de su amadísima madre. Y bueno, esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!